El precio del diésel se ha disparado en España más de un 10% solo en 4 días. ¿Qué está sucediendo exactamente y hasta dónde puede llegar? Veámoslo. Los precios de los carburantes, de la gasolina, pero sobre todo del gasóleo, están comenzando a dispararse en España. El precio del diésel durante los últimos 4 días se ha incrementado en más de un 10%. Y si bien todos entendemos que la causa detrás de esta notable subida de precios es la guerra en Irán, quizá no seamos conscientes de todos los canales a través de los cuales este conflicto militar está influyendo en el precio del gasóleo, porque hay al menos 3 factores que están contribuyendo a encarecerlo. En primer lugar, lógicamente, la subida global del precio del crudo, de la materia prima a partir de la cual se elaboran los carburantes que consumimos como minoristas. En una semana, el precio del barril Brent ha subido desde los $70 por barril hasta los 85, es decir, un incremento de más del 20%. ¿Y esto por qué es así? Pues porque, como ya explicamos en un vídeo anterior, hay diversos factores que están encareciendo la exportación de crudo desde los países del Golfo Pérsico. No es ya que Irán esté dejando de producir petróleo, es que Irán está bombardeando la infraestructura petrolera de sus países vecinos, arriesgando por tanto su capacidad de producción futura, y es sobre todo que el tránsito a través del estrecho de Hormuz, estrecho a lo largo del cual cruza el 20% de todo el suministro global de petróleo, se ha encarecido justamente por la guerra. Irán ha declarado el cierre del estrecho de Hormuz, no ha conseguido un cierre completo del mismo, pero sí resulta mucho más arriesgado cruzarlo, de tal manera que, por ejemplo, las pólizas de seguro de los navíos que transportan petróleo a través de él se han disparado durante la última semana. Ahí tenemos, por tanto, el primer factor que explica el encarecimiento de los combustibles que consumimos en las gasolineras. Pero hay un segundo factor del que se suele hablar menos, pero que también está influyendo. Y es que esa materia prima, el crudo, que se termina convirtiendo en la gasolina o el gasoil que consumimos, para transformarse en gasolina o gasoil ha de ser previamente refinado. Y Europa tiene un déficit de capacidad de refino. Europa no puede refinar a partir de las refinerías que tiene instaladas, porque se ha congelado la instalación de refinerías desde hace años, no puede refinar todo el diésel que consume. Y por tanto, buena parte del diésel que consume, ya no del crudo, del diésel refinado que consume, tiene que importarlo desde otras partes del mundo, entre ellas los países del Golfo Pérsico, que durante los últimos años han invertido de manera muy notable en aumentar su capacidad de refino. Lo que no ha hecho Europa y lo que debería haber hecho Europa lo han hecho los países del Golfo Pérsico y por tanto dependemos de la exportación de diésel desde esos países. Pues bien, el conflicto militar no solo está colocando patas arriba la capacidad de estos países de exportar crudo, la materia prima básica, sino también de exportar el producto refinado, el diésel. Los mismos problemas logísticos que existen para transportar crudo a través del estrecho de Hormuz también existen para transportar diésel a través de ese estrecho. Las mismas amenazas a la infraestructura energética para, por ejemplo, extraer crudo que existen ahora mismo en los países del Golfo Pérsico también se dan respecto a las refinerías que transforman ese crudo en diésel dentro de esos países. Por tanto, la producción y el transporte de diésel se han encarecido durante los últimos días como consecuencia de la guerra. No en vano, los futuros del diésel europeo han aumentado un 20% a lo largo de las últimas jornadas. Visto desde esa perspectiva, no resulta tan exagerado que el diésel que compremos en la gasolinera haya subido un 11%. Misma demanda o incluso mayor demanda por miedo a que el desabastecimiento futuro vaya a más, misma o mayor demanda y menor oferta, o misma oferta pero a un precio mucho más caro, por el mayor riesgo que supone el conflicto militar,
Pues entonces, claro, precios más elevados, ya no solo del crudo, sino del diésel. Y el tercer factor que ha empujado al alza el precio de los carburantes, el menos relevante de los tres, pero que desde luego también ha actuado en el margen, ha sido la revalorización del dólar frente al euro. El petróleo cotiza en dólares y el euro se ha depreciado desde el inicio de la guerra en Irán frente al dólar, con lo cual, para pagar la misma cantidad de dólares que antes, ahora hay que entregar más euros. No ha sido una depreciación dramática, pero sí una depreciación que se suma al encarecimiento de los precios que ya hemos mencionado, entre el 2,5 y el 3% de depreciación del euro frente al dólar, es decir, una subida solo por el componente monetario del orden del 2,5-3%. ¿Y por qué el dólar se ha revalorizado frente al euro? Pues porque en medio de este contexto de incertidumbre, el dólar está actuando como activo refugio global. Por tanto, los flujos de capitales buscan refugio en el dólar, aumenta la demanda de dólares y se aprecia su valor frente al de otras divisas como el euro. Materia prima más cara, producto transformado refinado también más caro por déficit de capacidad en Europa, y moneda en la que compramos la materia prima y también el producto transformado más cara. Todo eso ha encarecido el producto final que adquirimos en las gasolineras y que resulta de los factores anteriores. Y algunos dirán, pero el combustible que venden hoy las gasolineras fue adquirido hace semanas y por tanto no se ha visto afectado por este encarecimiento reciente. Y ahí el error elemental que se está cometiendo es que el precio del combustible en la actualidad, del combustible que se vende hoy en las gasolineras, no viene determinado por el coste histórico de ese combustible, sino por su coste de oportunidad o por su coste de reposición actual. Que yo comprara un piso hace 20 años por 100.000 euros no significa que vaya a venderlo hoy por 100.000 euros, porque hoy su valor no es el que tenía hace 20 años. Que hace un mes comprara el petróleo a un determinado precio no significa que hoy vaya a vender ese petróleo al precio de hace un mes, porque el valor que tiene hoy el petróleo en estas nuevas condiciones económicas globales no es el mismo que el que tenía hace un mes. Por tanto, los combustibles se venden hoy al valor que tienen hoy y no al valor, al precio, que tuvieron en el pasado. Por tanto, si los determinantes del precio de los carburantes se han encarecido durante la última semana, el precio actual de los carburantes también, por necesidad, se encarecerá a lo largo de esa semana. Y eso es exactamente lo que hemos visto y lo que seguirá sucediendo mientras la guerra en Irán continúe tensionando la oferta de crudo, la oferta de diésel refinado y también la oferta global de dólares en relación con la demanda. Si de verdad queremos abaratar el precio de los carburantes, lo que necesitamos es que la guerra en Irán termine lo antes posible y se normalice el suministro regular de carburantes. Si eso no sucede y se sigue rompiendo la cadena de suministros, incluso empeorando los términos de esa ruptura, por desgracia, continuaremos pagando un combustible cada vez más caro.